Ok, hagamos esto una última vez. En realidad no será la última vez. Hoy empezamos a prepararnos para sus clases de meteorología aeronáutica. Y nuestro primer tema será las nubes. Bien, la primera pregunta que surge al respecto es, ¿cómo puedo determinar la altura que tienen las nubes que estoy observando? Pues bien, para empezar deben conocer a la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, que es el portavoz autorizado del sistema de las Naciones Unidas en todo lo concerniente al estado y el comportamiento de la atmósfera terrestre, la cual ha publicado una guía que clasifica a las nubes en tres tipos. Las nubes bajas, que son aquellas que se forman desde los 30 metros hasta los 2000 metros de altura. Las nubes medias, que se forman entre los 2000 metros y los 6000 metros de altura. Y finalmente, las nubes altas, que se forman desde los 6000 metros de altura. Es importante mencionar que estas distancias verticales no son necesariamente exactas, pero sirven de referencia para estimar la altura de las capas de nubes que vamos a reportar. Esta imagen nos va a servir como un resumen de lo mencionado anteriormente. Podemos observar que las nubes bajas se forman aproximadamente hasta los 2000 metros o 6500 pies. Y en esta categoría tenemos a las nubes stratus, que es una capa de nubes generalmente gris con una base uniforme que se extiende como un manto de la cual puede caer llovizna. Sigamos. Otro tipo de nubes bajas son los cúmulus, nubes aisladas, en general densas y con contornos bien definidos, que se desarrollan verticalmente en forma de montículos, cúpulas o torres, y cuyas partes superiores protuberantes se parecen con frecuencia a una coliflor. Las partes de esta nube iluminadas por el sol son en su mayoría de un blanco brillante y su base es relativamente oscura y casi horizontal. Otra nube baja son los estratocúmulus, que son bancos, bandas o capa de nubes de color gris y blanquecino que casi siempre tienen partes oscuras compuestas de losetas y masas redondeadas. Ahora vemos a los nimbus stratus, que suelen extenderse verticalmente por encima de los 2000 metros. Por eso, en algunos textos los clasifican como nubes medias. El nimbus stratus es una capa de nube gris, a menudo oscura, con un aspecto velado por la precipitación de lluvia o nieve. El espesor de esta capa es suficiente para ocultar completamente el sol. Y finalizamos con una nube bastante particular, el cumulonimbus, que es una nube cuya base inicia por debajo de los 2000 metros, pero que puede extenderse por encima de los 6000. Por eso es denominada nube de desarrollo vertical. Es una nube amasacotada y densa, con un desarrollo vertical considerable, en forma de montaña o de enormes torres. Su cima es normalmente aplastada en forma de yunque o penacho y son nubes con precipitaciones y vientos muy fuertes. Ahora pasamos a las nubes medias. Y entre ellas tenemos a los altos cúmulus, banco o capa de nubes blancas o grises que normalmente tienen sombras y están compuestos de losetas o masas redondeadas. Suelen parecer un rebaño de ovejas. Las otras nubes medias son los altos stratus, banda delgada o capa nubosa grisácea de apariencia fibrosa o uniforme, que cubre por entero o parcialmente el cielo. Puede ocultar parcialmente al sol, aunque presenta partes suficientemente delgadas que permiten distinguirlo al menos vagamente, como a través de un vidrio deslustrado. El altos estratos no produce fenómenos de halo. Finalmente veremos a las nubes altas, los cirrus. Son nubes separadas en forma de filamentos blancos y delicados. Estas nubes tienen un aspecto fibroso parecido a cabellos. Los cirrostratus. Son un velo nuboso, transparente y blanquecino de aspecto fibroso, que cubre total o parcialmente el cielo y a menudo da lugar a fenómenos de halo. Terminamos la presentación de las nubes con los cirrocúmulus, banco o capa de nubes delgadas, sin sombras, compuesto de elementos muy pequeños en forma de gránulos, unidos o separados, y distribuidos con mayor o menor regularidad. Bien, entonces, conociendo las características de cada tipo de nubes, podemos darnos una idea de la altura que podrían tener.
Sin embargo, podemos contar con otros recursos para que nuestro reporte sea más preciso. Para ello, sirve de gran ayuda conocer la altura de las elevaciones naturales o construcciones que se encuentran en las inmediaciones del aeródromo. Por ejemplo, si yo les indico que la cima de este cerro alcanza los 900 metros de altura, entonces, ¿con qué altura reportarían la base de estas nubes? Claro, 900 metros, o su equivalente que es 3000 pies. Y aprovecho para comentarles que en su reporte deberán registrar la altura de las nubes en pies. Genial, sigamos. Otro factor necesario en la observación para el METAR es la cantidad de nubes. Para eso deben imaginar en el cielo un círculo con radio de 16 kilómetros alrededor de su aeródromo y dividir ese círculo en 8 partes iguales. Cada parte la llamaremos una octa. Su reporte tendrá la siguiente premisa. Si estiman que la cantidad de nubes que están observando suman en total de 1 a 2 octas, entonces registrarás la abreviatura Foxtrot Echo Whiskey, FIU. Si estiman que la cantidad de nubes suman de 3 a 4 octas, se reporta como Sierra Charlie Tango, Scatter. Si suman de 5 a 7 octas, reportas Bravo Kilo November, Broken. Y finalmente, si estimas que todo el cielo está cubierto, es decir, 8 octas, entonces reportarás Oscar Victor Charlie, Overcast. Ok, ya va quedando nuestra observación. Solo nos falta una última consideración, la cantidad de capas a reportar. Como pueden observar en el formato, solo puedes reportar 3 diferentes capas de nubes, las cuales deben seguir ciertos parámetros. Y para eso consultamos al anexo 3 de la OASI, Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea Internacional, que en el apéndice 3, especificaciones técnicas relativas a observaciones e informes meteorológicos, punto número 4, observación y notificación de elementos meteorológicos, apartado 4.5, 4.543, recomendación, dice a la letra, y acá es donde prestan mucha atención, inciso E. Cuando se observen varias capas o masas de nubes de importancia para las operaciones, su cantidad y la altura de la base de las nubes deberían notificarse en orden ascendente con respecto a la altura de la base de las nubes y de conformidad con los criterios siguientes. 1. La capa o masa más baja, independientemente de la cantidad, debe notificarse como Few, Scatter, Broken u Overcast, según corresponda. 2. La siguiente capa o masa que cubra más de 2 octas debe notificarse como Scatter, Broken u Overcast, según corresponda. Y la tercera capa o masa inmediatamente superior que cubra más de 4 octas debe notificarse como Broken u Overcast, según corresponda. Bien, estoy convencido que esto puede ser un poco confuso, pero se ve mucho más claro aplicando la memotecnia llamada la regla del 1-3-5, que en realidad no es una regla, solo es un resumen de lo que la norma nos intenta decir. ¿Ok? Entonces, manos a la obra. Para empezar, si tú observas varias capas de nubes, solo podrás reportar 3. La primera capa reportada, es decir, la más baja, puede tener desde 1 octa. En otras palabras, puede ser Few, Scatter, Broken u Overcast. Pero la segunda capa observada solo será reportada si tiene a partir de 3 octas, es decir, puede ser Scatter, Broken u Overcast. Finalmente, la tercera capa observada solo será reportada si tiene a partir de 5 octas, es decir, si se trata de un Broken u Overcast. Bien, esto se comprende mucho mejor en la práctica. Observas 2 capas. La más baja tiene 2 octas de cumulus a 360 metros. Y la siguiente tiene 5 octas de altos cumulus a 3000 metros. Revisando la regla, la primera capa será reportada sin problemas. Y la segunda también, porque es un broken. Y recordamos que la regla indica que como segunda capa se puede reportar scatter, broken u overcast. Otro ejemplo. Observas 3 capas. La primera tiene 1 octa de cumulus a 450 metros. La segunda capa tiene 2 octas de cumulus a 600 metros.
Y la tercera capa tiene 3 octas de estratocumulus a 1200 metros. Pregunta: ¿cuáles capas reportarás en tu METAR? Te doy unos segundos para pensarlo. Veamos. Como primera capa puedes reportar lo que sea. Entonces reportas tranquilamente el few. Como segunda capa solo puedes reportar scatter, broken u overcast. Pero lo que observas es otro few. Por lo tanto, no se reporta. Veamos la siguiente capa. Es un scatter. Sí cumple con la regla para la segunda capa a ser reportada. Por lo tanto, las capas que voy a considerar son las siguientes: una octa de cumulus a 450 metros y 3 octas de estratocumulus a 1200 metros. Excelente, ya tomó forma nuestra observación, pero aún falta codificarla. Y antes de hacerlo, te recuerdo que el reporte debe ser expresado en pies, para lo cual debes convertir la altura de metros a pies. Y no te preocupes, para eso también existe un atajo práctico. Pero antes de eso quiero que observes que las siglas del encabezado de la columna nubes de la planilla METAR te pide que registres 3 dígitos para la altura en pies. Dicho esto, sigamos con la conversión. Para hacerlo, solo necesitas dividir la altura en metros entre el número 30. Por ejemplo, 1200 metros entre 30 es igual a 40. Perfecto, pero 40 solo tiene 2 dígitos y el formato te exige 3. Entonces colocas un 0 por delante del 40. Ahora tienes 040. Esos dígitos son los que vas a reportar y significan, presta mucha atención, 040 igual 4000 pies. Otro ejemplo. 360 metros entre 30 es igual a 12. De igual manera que para el anterior, 12 tiene solo 2 dígitos y necesitas 3. Entonces agregas un 0 delante y reportas 012, lo cual significa 1200 pies. ¿Entendiste el patrón? Si aún no lo ves muy claro, no te preocupes. La práctica te hará un maestro y puedes revisar esta parte del video cuantas veces sientas necesario. Bien, ahora, ¿qué tal si tienes 3000 metros entre 30? Es igual a 100. Como puedes observar, ya tienes los 3 dígitos necesarios. Por lo tanto, simplemente eso será lo que reportes. Y 100 significa 10.000 pies. Un último ejemplo. Observas una capa de nubes de 6.900 metros. Lo divides entre 30 y te da como resultado 230. Como ya tienes los 3 dígitos, reportas 230, lo cual se debe interpretar como 23.000 pies. Bien chicos, con todo lo anterior ya cubrimos lo más importante de la observación de nubes. Ahora toca hablar del reporte de manera práctica. Les vuelvo a mostrar el formato de registro del METAR. En el encabezado podrán observar en iniciales la premisa de cada columna y debajo de ellas se debe colocar información específica para cada hora. También encontrarán una fila donde podrán escribir datos en texto claro, es decir, los datos que les ayudarán a recordar lo que observaron pero que no se reporta. Y finalmente, lo que ven resaltado ahora es la fila donde colocarán los dígitos que serán reportados y transmitidos en su METAR. Ahora vayamos directamente al ejemplo práctico definitivo, uno que englobe todo lo que hemos aprendido hoy. Observando la siguiente situación práctica, realizaremos el registro. Vemos que como primera capa existe una octa de nubes cumulus a 360 metros. La segunda capa observada presenta 2 octas de cumulus a 450 metros. La tercera capa observada tiene 4 octas de estratocumulus a 1500 metros. Y la cuarta capa observada tiene 7 octas de altos cúmulus a 3600 metros. Entonces se observan 4 capas en total, pero solo se pueden reportar máximo 3. Y además de eso debemos verificar que cumplan con los parámetros para poder ser reportados. La primera capa es un few. Recordamos de la regla que como primera capa se puede reportar cualquier cantidad. Entonces anotamos en la fila del texto claro 1 de cumulus a 360 metros. La siguiente capa observada también es un few, pero recordamos de la regla que como segunda capa solo se puede reportar scatter, broken u overcast. Entonces la descartamos para el reporte. La siguiente capa observada es un scatter y recordamos de la regla que sí
puede ser reportada como segunda capa. Entonces colocamos en la fila de texto claro 4 de stratocumulus a 1500 metros. Finalmente, la última capa observada es un broken. La regla indica que como tercera capa se puede reportar broken Wovercast. Por lo tanto, será registrada en la fila del texto claro como 7 de altos cúmulos a 3600 metros. Bien, ahora solo queda codificar lo que hemos puesto en texto claro. Una octa es few. 360 metros entre 30 es igual a 12. Como solo tiene dos dígitos, agregamos un 0 adelante y ahora reportamos few 0, 1, 2, lo que significa few a 1200 pies. Siguiente, 4 octas es un scatter y 1500 metros entre 30 es igual a 50. Como tiene solo dos dígitos, le agregamos un 0 adelante y reportamos scatter 050, lo cual significa scatter a 5000 pies. Finalmente, 7 octas es un broken y 3600 metros entre 30 es igual a 120. Como ya tiene tres dígitos, lo reporto tal cual. Broken 120, lo que significa broken 12000 pies. Listo chicos, por fin hemos llegado al final del tutorial. Esta información de todas maneras la van a llevar en aulas. Y este video busca que lleguen a esa clase con una base sólida y no se haga tan complicado comprenderla. Busca que lleguen solo a despejar dudas y consolidar su conocimiento en el tema. Fuerza chicos.